Buen día con todos. Hoy terminando con el seminario de gestión de calidad e inocuidad alimentaria basado en la ISO 22000-2005. Hoy tocaremos el último tema, el cual es el tema número 7, de herramientas de calidad y mejora continua. Este tema tocaremos 3 puntos. En el primer punto tocaremos el de tenemos un problema. En el segundo punto está la primera herramienta, el cual es la tormenta de ideas. Y por último, tocaremos las 7 herramientas de Ichikawa, las cuales le voy a explicar a continuación. Empecemos. En el primero de tenemos un problema. Es normal tener problemas. Todas las empresas u organizaciones se enfrentan a adversidades que les impiden o dificultan alcanzar sus objetivos, es decir, tienen problemas. Una buena parte de estos problemas están relacionados con la calidad de los productos o servicios ofrecidos por la empresa o con los que se van a tratar en este curso. Sin embargo, en todas las empresas u organizaciones saben cómo superar esas dificultades, es decir, cómo resolver los problemas. A veces, los problemas se resuelven de manera intuitiva, pero frecuentemente los problemas se hacen crónicos y limitan las posibilidades de éxito de la empresa. Consecuentemente, una empresa que tenga la capacidad de resolver los problemas adquirirá una ventaja competitiva sobre sus competidores. En este curso se expone una técnica de resolución de problemas basada en herramientas simples y probadas, herramientas de Ichikawa, complementado por otros instrumentos de gestión que permiten abordar problemas más abstractos. Estas herramientas están concebidas para ayudar a resolver los problemas de mejora del día a día a operarios y técnicos. Sin embargo, estas herramientas no son en sí mismo un ungüento mágico, por lo que debe tenerse presente los siguientes aspectos, tales como todo proceso de mejora de calidad debe contar con un compromiso firme de la dirección y un apoyo de todos los estamentos de la empresa. A partir de este momento se inicia un proceso difícil en el que es preciso conciliar los obstáculos que imponen el día a día con las tareas propias del proceso de mejora. Si no existe ese acuerdo previo, no sirven de nada las mejores herramientas. Por el contrario, manejar herramientas eficaces puede ayudar a conseguir resultados antes de que la desmoralización y las circunstancias adversas puedan más que los buenos propósitos. Es necesario resaltar que las mejores herramientas son ineficaces a menos que las maneje una mano preparada y las dirija un cerebro inteligente. La utilización de estas herramientas puede hacerse de manera individual. Sin embargo, la mayor parte de ellas adquieren su verdadera dimensión cuando se aplican en grupo. Ahora hablaremos acerca de estos 3 puntos, tales como el grupo de mejora, los procesos de resolución de problemas y por último los aspectos críticos en la resolución de problemas. En el primero del grupo de mejora, los grupos de mejora se constituyen para solucionar un problema concreto y se disuelve una vez que se ha resuelto, y los diversos problemas que se puedan presentar en un departamento o proceso, teniendo en este caso un carácter permanente. En general, estos grupos están integrados por los operarios, porque son los que antes y mejor conocen los problemas que afectan a su puesto de trabajo. Ellos sufren las consecuencias directas y por lo tanto son los que están en mejor disposición
para solucionarlos. El efecto grupo puede permitir multiplicar los esfuerzos y aportaciones individuales al presentar puntos de vista, experiencias y conocimientos complementarios. Por otra parte, permitir a los trabajadores contribuir mediante su intelecto es un factor de realización personal que puede utilizarse en su desarrollo personal y profesional. Visto de otra manera, perpetuar la situación en la que un trabajador esté condenado a sufrir un problema que él mismo conoce su solución, en cuando menos un factor desmotivante. Naturalmente, para conseguir que un grupo de mejora sea eficaz, es preciso que el grupo tenga un número manejable, menor a 10 personas, y sea heterogéneo, de manera que están representados distintas visiones del problema. También es de que el grupo esté estructurado. No se trata de instaurar una disciplina prusiana, pero es necesario que al menos exija la figura del facilitador. El facilitador del grupo es el responsable de coordinar al grupo y de apoyar a los participantes en la aplicación de las técnicas y herramientas de resolución de problemas. En este caso, los integrantes del grupo estén formados en técnicas de grupo y técnicas de análisis de problemas. En la primera técnica de grupo es el proceso de resolución de problemas, participación en sesiones de tormentas de ideas respecto a los demás, etc. En las técnicas de análisis de problemas están las herramientas de Ishikawa, etc. Es posible obtener una mejora significativa de calidad si se consigue eliminar los problemas allá donde se produce. Para conseguir esto, es preciso dotar a las personas que conviven con los problemas de las herramientas de análisis necesarias para analizarlos y encontrar una solución. En el segundo, el proceso de resolución de problemas. El proceso de resolución de problemas, tanto las existentes como los potenciales, en este diagrama se puede apreciar que existen dos pasos, los correspondientes a la identificación de las causas y de las soluciones, en los que la creatividad basada en intuición y el conocimiento del terreno juegan un papel fundamental. Para esta razón, un grupo en el que cada uno de los miembros aporta sus ideas basadas en sus experiencias previas y en lo que le haya podido sugerir las ideas de los demás, puede alcanzar una visión mucho más amplia del problema y sus posibles soluciones. Detallando un poco más el flujo anterior, el proceso de resolución de problemas consta de las partes siguientes, tales como identificar las oportunidades de mejora, también priorizar y seleccionar los problemas, definir el problema, analizar las causas del problema, identificación de soluciones, seleccionar la mejora de solución, implementar la solución, evaluar la mejora y por último mantener la mejora. Bueno, y en el siguiente sobre los aspectos críticos en la resolución de problemas. En el proceso de resolución de problemas resultan críticos los siguientes aspectos, tales como el aspectos personales y humanos, definición del problema y objetivación de la causa y de la solución. En el primero, de los aspectos personales y humanos, las causas de un problema de calidad o la acción correctora pueden ser conflictivas. En un caso extremo, pudieran dar lugar a un expediente disciplinario. En esas circunstancias, es lógico pensar que las personas afectadas no contribuyen a la solución del problema, a pesar de que posiblemente la conocen, o incluso que dificulten llegar a una solución.
Por esta razón, es muy aconsejable crear un ambiente de confianza y adoptar el lema: los problemas de calidad tienen causas, nunca culpables. En la segunda, de la definición del problema, es muy importante que el problema esté definido de un modo preciso. Definiciones parecidas pueden llevar a soluciones muy diversas. Por ejemplo, no es lo mismo solucionar un problema de no conformidades que se está produciendo por falta de formación, que solucionar el problema de la falta de formación, ya que el primero se podría resolver cambiando a un proceso de fabricación que no requiriera tanta formación del operario. Por esta razón debe realizarse el máximo esfuerzo en los siguientes dos puntos, tales como definir de manera muy precisa el problema a resolver, y en el segundo punto, asegurarse en la medida de los posibles que no hay distintas interpretaciones por los miembros del grupo de mejora. En el tercero, de la objetivación de las causas y de la solución, en un proceso de discusión sobre las causas de un problema pueden influir otras circunstancias que hagan que alguna de las partes defiendan posturas no racionales, por ejemplo, por simpatía hacia unos o antipatía hacia otros. Por esta razón, es recomendable objetivar el problema en datos y a continuación dejar que esos datos hablen por sí mismos. En el siguiente punto hablaremos sobre la primera herramienta, la cual es la tormenta de ideas. Para conseguir la coordinación de un grupo en la generación de ideas, se utiliza la técnica de la tormenta de ideas o brainstorming. ¿Qué es la tormenta de ideas? A ver, es una técnica de grupo que permite la generación de un gran número de ideas sobre un tema prefijado. Con la aplicación de la tormenta de ideas se consigue lo siguiente, tal y como potenciar la participación y creatividad de un grupo de personas para un objetivo común. Por ejemplo, selección del problema que se va a resolver por el grupo, búsqueda de posibles causas del problema, identificación de posibles soluciones, etc. Segundo punto está complementar las distintas visiones de un problema, de modo que se vislumbren nuevas perspectivas. Y por último está coexistir el grupo aumentando su grado de compromiso con las conclusiones. La aplicación de la tormenta de ideas es sencilla y se basa en lo siguiente, tal y como nombrar un moderador, definir tema objeto de la reunión. Cada participante aporta ideas por turno, tal y como el reparto mutuo, el cual nada es una tormenta, y la utilización de las ideas aportadas por otras para generar una nueva idea. Y por último está la preparación de una lista resumen de las ideas aportadas. En caso de que sea preciso seleccionar una sola idea entre todas las aportadas, puede realizarse mediante votación. Si el número de ideas a votar es reducido, por ejemplo 3 o menos, puede hacerse por votación directa. Y si el número de ideas es más numeroso, la votación puede hacerse en 2 o más vueltas. Por ejemplo, en la primera vuelta, cada miembro del grupo vota hasta 3 ideas. Otro punto, se recuentan los votos que ha recibido cada una de las cantidades y se seleccionan las 3 más votadas. Y por último, finalmente se realiza una votación directa entre las 3 finalistas. Naturalmente, estas reglas deben ser acordadas por el grupo antes del comienzo del proceso de selección. Ahora
hablaremos acerca de las 7 herramientas de Ichikawa. Las herramientas de Ichikawa deben su nombre a Kaoru Ichikawa, quien las recopiló para dotar a los operarios japoneses de armas apropiadas para luchar contra los problemas que afectaban a la calidad de la empresa. Estas herramientas son 7 técnicas simples, estadísticas o pseudoestadísticas, muy utilizadas en gestión de calidad. Estas herramientas son las siguientes, tales como el diagrama de flujo, el diagrama de causa-efecto, diagrama de PES o diagrama de Ichikawa, el checklist o lista de verificación, los histogramas, el diagrama de Pareto, el diagrama de dispersión y por último los gráficos de control, los cuales les voy a explicar a continuación. En el primero, del diagrama de flujo, para poder analizar un proceso correctamente, es necesario conocerlo con todo detalle. Una técnica muy útil para representar un proceso es plasmarlo en un diagrama de flujo. Existen muchas técnicas para realizar diagramas de flujo. Se recomienda utilizar diagramas lo más simple posible y con una paleta de símbolos reducida, lo que facilita su interpretación por los menos iniciados. En caso de que en la empresa no esté estandarizada la modalidad de diagrama de flujo o emplear, debe acordarse por el propio grupo de mejora. En el proceso de resolución de problemas se emplean básicamente 3 tipos de diagramas, tales como el diagrama de alto nivel, el diagrama de despliegue y los diagramas básicos. En el primero, del diagrama de alto nivel, sirven para centrar el proceso en su contexto. Un tipo particular de este grupo es el diagrama SIPOC o SIPOC, muy utilizado en Six Sigma, que es el que expondremos aquí. El segundo, el diagrama de despliegue, el cual sirve en clasificar responsabilidades, definiendo las entradas y salidas de cada uno de los pasos del proceso. Y por último, los diagramas básicos, los cuales les sirven para describir con todo detalle una actividad. Puede utilizarse para determinar posibilidades de error, describir pautas de actuación, etc. En el SIPOC, SIPOC, corresponde a las siglas Supra Input Process Output Customer. Para preparar este diagrama, deben seguir los siguientes pasos. Tales como dividir el proceso en las fases del proceso que se consideran relevantes. En el caso de ejemplo, en el segundo caso sería establecer los materiales o servicios externos que se perciben en cada fase. Se indican en la columna entradas. En el tercero, establecer quiénes son los proveedores de los materiales o servicios externos que se reciben en cada fase. Se indican en la columna proveedores. Y en el siguiente, establecer qué es lo que se entrega al final de cada fase, lo cual se indican en la columna de salidas. Y por último está establecer quién es el que recibe la salida de cada fase, lo cual se indican en la columna de clientes. En general, debe mantenerse este diagrama tan simple como sea posible, al menos en su versión inicial, de manera que se puede ir completando en la medida que se considere necesario. En las instrucciones para preparar un diagrama de despliegue está establecer las áreas funcionales, departamentos, etc., que intervienen en los procesos. También
Incluir la secuencia de actividades realizadas unidas por flechas. Cada actividad se representará con un cuadrado con un rótulo que describa la actividad. Estos rectángulos irán serpentando debajo de cada columna en la medida que cambie el responsable. Sea responsable. También, si es necesario, se puede indicar en el rectángulo una nota, de manera que se pueda explicar con todo detalle la actividad realizada. También se puede referir a un documento o instrucción que detalle esa actividad. Ahora hablaremos acerca del diagrama de causa-efecto, diagrama de Pez o diagrama de Ichikawa. De todas estas herramientas, quizás sea esta la única original de Ichikawa. Se utiliza para relacionar los efectos con las causas que los producen. Por su carácter eminentemente visual, es muy útil en las tormentas de ideas, realizadas por grupos de trabajo y círculos de calidad. El funcionamiento es el siguiente. Según los participantes van aportando ideas sobre las causas que pueden producir los efectos, se van registrando en el diagrama. Cuando han terminado las aportaciones, se reordenan las causas de forma jerárquica y se eliminan las repetidas. A continuación, se puede plantear un plan de recogida de datos para contrastar estas hipótesis. En el análisis de un proceso industrial es frecuente realizar el diagrama de Ichikawa, clasificando las causas según las M, tales como causas relacionadas con la máquina, por ejemplo vibraciones. También las causas relacionadas con la materia prima, por ejemplo diferencias entre proveedores. También las causas relacionadas con el método de trabajo, por ejemplo realización de secuencias de trabajo equivocadas, etc. Y por último, causas relacionadas con el operario. En este caso, en español no empieza con M, por ejemplo, falta de formación, problema de vista, etc. Y por último, causas relacionadas con el método ambiente. Ahí están las 5M. En este caso, en inglés, por ejemplo, cambios de temperatura, etc. Es importante ordenar estas causas en grupos que tengan alguna afinidad, como en el caso de los propuestos anteriormente. Para el caso de una máquina industrial, en general, debe profundizarse hasta alcanzar al menos 3 niveles de profundidad. Ichikawa recomendaba no parar hasta llegar al 5.º nivel. Ahora hablaremos acerca del método checklist o lista de verificación en castellano. Un checklist bien diseñado es una herramienta fantástica para evitar olvidos y asegurarse que las cosas se hacen de acuerdo con un procedimiento rutinario establecido. Una variante es el diseño de formularios adecuados que faciliten la recogida de los datos que se analizarán posteriormente. Por ejemplo, existen formularios diseñados de modo que a base de marcar palotes o X se construye el propio histograma de los datos. Otros están diseñados con motivos que recuerdan la tarea realizada. Por ejemplo, recogen el plano del avión y se tachan los lugares que correspondan a los pasajeros que ya han embarcado, etc. Una variante de los anteriores son los denominados diagramas de Sarampión, los cuales consisten en representar los defectos representados sobre un esquema de la pieza en cuestión. Esta visualización de los defectos puede dar pistas sobre las causas de los mismos. Por ejemplo, en el caso del mobiliario comentado anteriormente, sería lógico pensar que los arañazos pueden estar asociados con alguna mala práctica de manipulación. Pero se ha presentado un esquema del tablero
y sobre él se han marcado la ubicación de los 2 arañazos que se han producido en distintas mesas. De aquí se ve que la mayor parte de los arañazos se producen en la esquina inferior derecha o en la inferior izquierda. Esto puede ser una buena pista. En los histogramas, el histograma es muy útil porque permite visualizar una tabla de datos mostrando el aspecto de su distribución. Puede presentarse colocando en ordenadas las frecuencias absolutas. A las frecuencias absolutas, como es el caso del ejemplo de la figura 14, o frecuencias relativas. La ordenada puede ser una variable discreta, por ejemplo, número de defectos en la pieza, continua o discretizada, como en el caso del ejemplo en el que se agrupan todas las entradas registradas cada 2 horas, sin considerar el instante exacto en el que se produjo la entrada. En el diagrama de Pareto, el principio de Pareto se anuncia diciendo que el 80% de los problemas están producidos por un 20% de las causas. Entonces, lo lógico es concretar los esfuerzos en localizar y eliminar esas pocas causas que producen la mayor parte de los problemas. El diagrama de Pareto no es más que un histograma en el que se han ordenado cada una de las clases o elementos por orden de mayor a menor frecuencia de aparición. A veces, sobre este diagrama se superpone un diagrama de frecuencia acumulada, por ejemplo, en el que se proporcionan los datos de reclamación de los pasajeros en una línea aérea durante un año agrupados en categorías. Se agrupan de mayor a menor, los cuales se sacan un número total, un ejemplo de 9 del 1 al 5, la sumatoria total, que vendría a ser 15. De ese total se saca el porcentaje de cada uno. De 5 el porcentaje que equivale de 15 total, y así uno por uno. Y después se va sumando como en aspas. Bueno, en algunos casos, la importancia de cada grupo no es la misma. Por ejemplo, no es igual la predisposición del cliente hacia la compañía aérea si le han perdido la maleta o si simplemente no había un periódico de su gusto. En este caso, se pueden fijar factores de peso para cada uno de los grupos. La fijación de estos pesos puede hacerse tomando uno de los grupos como referencia y encuestando a personas representativas. Y en los diagramas de dispersión, un diagrama de dispersión consiste simplemente en representar pares de valores para visualizar la correlación que existe entre ambos. Naturalmente, estos datos podrán ser objeto de análisis estadístico por procedimientos más sofisticados, pero muy frecuentemente esta imagen visual suele ser suficiente para orientar el problema. Y los gráficos de control. Los gráficos de control nacieron en los laboratorios de la AT&T en los años 20. Se utilizaron en la industria para el control de procesos de fabricación durante la Segunda Guerra Mundial y fueron una de las causas del éxito norteamericano. Posteriormente, decayó su utilización y finalmente renació su empleo masivo de la mano de los japoneses. La exposición detallada de los gráficos de control rebasa el objetivo de este curso. Y para hablar algo complementario acerca de las herramientas de calidad y mejora, hablaremos un poco sobre los 7 instrumentos de gestión. Las 7 herramientas de gestión son herramientas de dirección para planificar la calidad
analizar los problemas de calidad de una forma proactiva. En general, no son originales, son adaptaciones de herramientas clásicas de dirección, adaptadas a la gestión de la calidad. Permite tratar tanto datos numéricos como aseveraciones verbales, por lo que se pueden utilizar en problemas de dirección, ya que estos en general son más abstractos y menos cuantificables. El diagrama de afinidad. ¿Para qué sirve el diagrama de afinidad, por ejemplo? El diagrama de afinidad es la más innovadora de las 7 herramientas de gestión y deriva del método KJ desarrollada por el Dr. Kawakita Jiro. Es una herramienta para aplicar en grupo y permite abordar un problema completo y muy poco definido inicialmente. En el otro, que es el diagrama de relación, el diagrama de relación deriva de técnicas utilizadas en econometría para visualizar las relaciones causa-efecto, en indicadores econométricos y también en análisis de sistemas para visualizar la relación entre los diversos componentes del mismo. Aunque puede aplicarse individualmente, es una herramienta para aplicar en grupo. Permite contribuir un mapa con la interrelación de los distintos factores que inciden en el problema. En el tercero está el diagrama de árbol. El diagrama de árbol deriva de técnicas utilizadas en ingeniería de fiabilidad y en análisis de valor. Después está, como en el cuarto, el diagrama de matriz. El diagrama de matriz proporciona una visión gráfica entre las relaciones de los distintos factores de un problema. En el quinto lugar está el diagrama En el quinto está el caso 1, ediciones literarias. La edición literaria lleva unos meses registrando un alto número de quejas de sus clientes. El número de quejas va creciendo mes a mes y la situación con los clientes es insostenible. Estas quejas han originado un malestar interno entre los responsables de las distintas áreas. Y por último, ya para finalizar este tema, hablaremos sobre la aplicación a su caso. Se trata de aplicar estas herramientas a la organización que usted pertenece. Con esta aplicación no se pretende resolver ningún problema real, sino aplicar estas herramientas en un escenario que sea conocido por todos los participantes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí terminamos el seminario de gestión de calidad e inocuidad alimentaria, basado en la ISO 22000-2005. Conmigo será hasta la siguiente. Muchas gracias.